Bienvenidos a Working Podcast, donde creemos que el cambio verdadero se da desde el interior. Yo soy tu host, Bárbara Covarrubias, y listos o no, aquí vamos. Hola, bienvenidos al capítulo 2 de Working Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el fitness o el ejercicio en realidad y cómo lo llevamos o cómo deberíamos de llevarlo durante la perimenopausia y la posmenopausia. Pero antes de meternos más a la parte del fitness y del ejercicio, creo que sí tenemos que dejar bien establecido qué es la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Entonces, la perimenopausia comprende un periodo que puede ser de 10 a 2 años antes de la menopausia, y es ese periodo de tiempo en el que tu cuerpo se va a empezar a ajustar para prepararse para la posmenopausia, ¿no? O que llegue ese día de la menopausia. Lo que sucede en la menopausia es un solo día de tu vida. La menopausia es un solo día de tu vida en el que ajustas exactamente un año sin una menstruación. ¿Sí? O sea, sigues teniendo ciclos, pero ya no hay menstruación, ya no hay sangrado. Entonces, cuando se cumple el año, ese es un único día y ese es el día de la menopausia. Lo podemos celebrar, lo podemos marcar en el calendario y de ahí al otro día ya somos postmenopáusicas, ¿no? Y lo que vemos o lo que estoy viendo ahorita es todos estos cambios en nuestro cuerpo a nivel hormonal y a nivel físico, obviamente porque nos rigen las hormonas, emocional también, porque también nuestro cerebro va a ir a sufrir cambios, y cómo afectan sobre todo la vida, el día a día, la rutina de las mujeres entre los 40 y los 55 años, más o menos, ¿no? Entonces, la perimenopausia dijimos que puede ser un periodo de 10 a 2 años, depende, hay quienes tienen síntomas desde mucho tiempo antes, hay quienes empiezan a notarlos o a identificarlos, pues 2 años antes de ese día de la menopausia, ¿no? Y la posmenopausia, muchos de los síntomas se pueden alargar o quedarse contigo en la posmenopausia, como son, por ejemplo, los sofocos o los hot flashes y los sudores nocturnos. Entonces, esos se pueden quedar y podemos seguir teniendo esos sofocos hasta 2 años después de la menopausia, es decir, posmenopausia. Incluso hay mujeres que lo reportan a los 80, a los 75 años, o sea, que se siguen presentando aún después. Bueno, ya que establecimos qué es la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia, vamos a hablar de cómo nos movemos y por qué es importante que nos movamos en esta etapa de nuestra vida. Bueno, principalmente porque el ejercicio ya todos sabemos o todas sabemos que nos va a traer beneficios a nuestra salud cardiovascular, nos va a ayudar a mantener un metabolismo que funcione de manera correcta, nos va a ayudar también a prevenir muchas enfermedades cardiovasculares y lo que es la resistencia a la insulina aumenta, entonces podemos seguir una dieta balanceada y tener, digamos, o prevenir lo que es una diabetes, ¿no? Y muchas otras enfermedades psicoemocionales, previene demencia, previene la depresión, previene muchas cosas. Entonces, pero no tenemos, lo que es bien importante y es lo que quiero llegar, es que no tenemos que seguir moviéndonos igual que como nos movíamos a los 30 o a los 25. ¿Y a dónde va esto? Porque parte de esos cambios hormonales que vamos a tener van a inferir en nuestro peso y es muy probable que empecemos a ganar un poquito de peso o que nos empecemos a hinchar o que nuestra ropa ya no nos quede, y todo esto se debe a esos cambios hormonales que estamos teniendo durante la perimenopausia, ¿sí? Nuestros niveles de estrógeno empiezan a descender y ellos estaban
encargados de mantener nuestro peso corporal también, entonces, o infieren mucho nuestro peso corporal. Entonces tenemos que, o tendemos a movernos más, muchas, que estamos preocupadas tal vez por la forma física, o de repente ves que ya no te queda la ropa, entonces dejas de comer o empiezas a hacer más cardio, y lo que hace esto en realidad es estresar más a tu cuerpo. Y como tus ovarios van a dejar de producir estrógenos de la manera que regularmente lo hacen, y ahora otras glándulas, como son las glándulas adrenales, van a empezar a producir esos estrógenos, ellas van a estar muy estresadas porque no les das de comer o porque estás haciendo demasiado cardio todo el tiempo, y van a producir más adrenalina, y eso va a producir más también cortisol, y no te van a dejar bajar de peso. Entonces es bien importante que si estás en esta etapa y estás viendo que tus jeans ya no te quedan, no sé, que el brazo ese rollito, lo último que tienes que hacer, aunque pareciera extremo o raro, es hacer muchísimo cardio. Entonces, no abusen del cardio ni del cardio intenso en esta etapa de su vida, porque sobre todo si no tienen una buena vuelta a la calma, porque eso va a generar mucho estrés en su cuerpo, más del que ya traen, porque la mayoría estamos trabajando, tenemos hijos adolescentes, tal vez estamos cuidando a nuestros padres, entonces ya traemos ese estrés, y le vamos a agregar esa carga extra a nuestro cuerpo, y nuestros niveles de cortisol se van a ir hasta el cielo y no nos van a ayudar a perder esas tallas que queremos perder tan drásticamente. Tampoco dejen de comer. Lo ideal es que se acerquen a un nutriólogo, un nutriólogo que tenga experiencia con mujeres en esta etapa, para que les ayude a establecer una dieta. Entonces, de ahí en más, algo que hay mucho énfasis es que te dicen que tienes que cuidar tu masa ósea. Ok, la masa ósea o el pico de masa ósea se genera en las mujeres entre los 25 y los 35 años. Ahí llegamos a nuestro pico de masa ósea. Entonces, esa masa ósea o esa densidad que tenemos, la tenemos que cuidar y tratar de mantener para el resto de nuestras vidas, que digamos que si en verdad terminamos a los 35, tenemos que cuidar esos huesitos hasta los 90, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer antes? Eso es súper importante. Entonces, si estás oyendo el podcast y tienes una hija o eres una mujer menor de 35, de 40 años, todavía estás a tiempo de sumar o aumentar tu masa ósea, y la mejor manera sí es entrenando con impacto. Entonces, saltar, correr, te va a ayudar muchísimo, tal vez practicar box también, o sea, todo lo que sean deportes de impacto te van a ayudar, porque el impacto ayuda a la densidad ósea. También el cargar, o sea, el trabajo de peso, de pesas, de fuerza, también te va a ayudar, porque necesitamos esa compresión en el hueso para que se fije. Tener una dieta muy balanceada, saludable, consumir lo menos que se pueda alcohol y tabaco, también nos va a ayudar a tener buenos huesos cuando estemos más grandes. Y también evitar a lo más posible, si se puede, obviamente si no es por prescripción médica, lo que son hormonas o terapias hormonales en esa edad joven, o adulto joven, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a que cuando lleguemos a los 45 o a los 50 no estemos preocupadas por la osteopenia o la osteoporosis, ¿va? O la osteoporosis más grandes, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si yo ya tengo 40 y quiero aumentar o mejorar mi masa ósea? La verdad es que aumentar va a ser muy difícil, mejorarla o más bien cuidarla sería nuestro objetivo, y ahí va a entrar el entrenamiento también, sí, de fuerza, pero en este momento le tienes que dar más prioridad al entrenamiento de resistencia, porque el entrenamiento de resistencia nos permite incorporar movimiento o incorporar grandes grupos musculares, ¿va? Entonces, el entrenamiento clásico o típico de fuerza va a ser que estés en el gimnasio tal vez solamente haciendo curls de bíceps, y son movimientos como muy aislados, y lo que tienes que hacer es movimientos que integren grandes grupos musculares. Entonces tienes que buscar un entrenamiento de resistencia que sí cargues peso, o si vas empezando, que cargues tu propio peso y luego vas aumentando un poquito más.
porque necesitamos este tipo de entrenamiento que integre grandes grupos musculares, que sea resistencia, porque esos movimientos también nos ayudan con el balance, con la psicomotricidad y con la coordinación, que nos van a ayudar a prevenir caídas cuando estemos más grandes. Entonces, en este momento, tu prioridad ya no debería ser hacer más hueso, sino mantenerlo y mejorar tu balance, tu psicomotricidad y lo que es la coordinación para prevenir caídas. Eso es súper importante. Otra cosa que la que tenemos que enfocarnos y que muy poca gente nos va a decir es en entrenar el piso pélvico. ¿Sí? Nuestro piso pélvico en este momento es muy importante para todas las mujeres, o para todos, porque con estos cambios hormonales que tenemos, la musculatura del piso pélvico se va a ir haciendo más laxa y podemos llegar a sufrir pérdidas de orina, que sería incontinencia, prolapsos. También podemos llegar a tener disfunciones sexuales y digestivas sobre todo, ¿no? Entonces, entrenar el piso pélvico en esta etapa de nuestra vida también tiene que ser una prioridad. No se trata solo de hacer Kegels, porque también por mucho tiempo hemos escuchado que tenemos que hacer Kegels y los hacemos mal, para empezar. Entonces, y muchos Kegels lo que nos van a llevar es a tener un piso pélvico hipertónico, es decir, como que esté muy tenso, y eso también es malo porque va a repercutir mucho en nuestra vida sexual en los años que están por venir, ¿va? Y lo otro es trabajar también con nuestra respiración. Las mujeres en este momento de nuestras vidas tenemos, o en esta época del mundo, tenemos mucho estrés. Por gusto, por necesidad, por lo que sea, hemos empezado a adquirir roles que se consideraban masculinos. No quiero hablar sobre femenino, masculino ni nada de eso, pero hemos empezado a adquirir esos roles y esas responsabilidades que antes no teníamos y o no teníamos tan normalmente, o no todas las mujeres los tenían, además de nuestro rol de ser mamá o de estar encargada de un hogar o responsable de tus papás o algo así. Entonces cargamos con muchísimo más estrés que un hombre. Y es bien importante que tengamos un entrenamiento o una forma de ejercitarnos que involucre la respiración y esa conexión de mente-cuerpo, esa meditación en movimiento, como puede ser pilates, yoga, el hipopresivo, tai chi, súper importante. También porque uno de los mayores síntomas o el más común son esta parte de los sofocos y algo que sí está comprobado en un 60% efectivo es que la respiración ayuda a disminuir la intensidad y la cantidad de sofocos que podemos llegar a sufrir en esta época. Entonces, hay muchas cosas que están, digamos, relacionadas con mejorar o disminuir o no los sofocos, pero la más efectiva, probada, que no sea una terapia de reemplazo hormonal, es la respiración. Oye, Bobby, hola. Hola. Tocaste hace ratito un tema que da para mucho más que lo del piso pélvico. Creo que va a ser interesante un invitado después con el que puedas abundar ahí. Pero como para ir cerrando el tema de hoy, que es la perimenopausia, eh, ¿qué consejo? Has dado mucha información, creo que es bien útil para que lo escuche, para que se queden a escuchar todo el podcast en este episodio, pero si pudieras concentrar en tres grandes consejos o tres grandes recomendaciones a las que están entrando en esta etapa, ¿cuáles crees que serían para que se queden con eso y igual ya luego puedan acudir a algún especialista? ¿Y ya para cerrar? Sí. Ok, muy bien. Bueno, lo primero es eso. Chequen sus hormonas, o sea, chequen con su ginecólogo, con su con el endocrinólogo si es necesario, chequen sus hormonas.
consigan un nutriólogo que esté especializado en esta etapa de la vida, que es súper importante. Muchas de las mujeres no comemos suficiente proteína o cortamos demasiado en carbohidratos y tenemos una demanda física muy grande. Entonces, eso puede ser una de las razones por las que estás subiendo de peso, porque tu cuerpo está muy estresado, tal vez porque no le das de comer. En cuestión de movimiento, no abusen del cardio. Sí, la actividad cardiovascular es importante y es indispensable en toda nuestra vida, pero en este momento de nuestra vida, mucho cardio o abusar del cardio va a ser, incluso hay estudios que dicen que puedes sufrir hasta más síntomas de perimenopausia en las mujeres que por susto o por miedo a engordar empiezan a hacer demasiado ejercicio, ¿sí? O sea, que abusan del entrenamiento y hacen demasiado cardio muy intenso, entonces empiezan a tener más síntomas. El entrenamiento tiene que ser moderado. La mejor manera de estar activa es estar activa durante todo el día. Entonces, las caminatas, el power walking, yo soy fiel, fan del power walking y es súper efectivo, es algo que puedes hacer todos los días prácticamente. Ideal si lo haces por la mañana, entonces ya tomas tu vitamina D. El entrenamiento, sobre todo, un entrenamiento que sea completamente integral, de cuerpo completo, en el que trabajes resistencia, balance, coordinación, esta parte de la motricidad, que incluya un momento de vuelta, la vuelta a la calma y el estiramiento también son súper importantes, y el trabajo respiratorio. Y claro, pues el trabajo del piso pélvico. Entonces, la verdad que son muchas cosas. Algo que hacemos aquí en WIN es eso. Todas nuestras clases están enfocadas en mejorar el balance, la coordinación, incluimos momentos de respiración previos y post, o ya cuando vamos a cerrar la clase. Nuestras clases de Bar Slim incluyen, son casi 20 minutos de trabajo de cuerpo completo, de fuerza o digamos de resistencia cuerpo completo, en los que movemos todos los grupos musculares al mismo tiempo, entonces trabajamos también mucha parte de la coordinación. También usamos algo que se recomienda es hacer HIIT o intensidad 2 o 3 veces por semana, y estas son sesiones cortas, entonces si estás corta de tiempo, alta intensidad es muy bueno. Si sufriste una fractura previa, ya sea de muñecas o de tobillos o de pierna, no es recomendable en esta etapa que hagas entrenamientos que te puedan poner en riesgo de una caída. Entonces, por ejemplo, saltar cajas no sería lo más recomendable. Tal vez lanzar como todo esto lo que son pelotas de peso. Si ya tuviste alguna fractura de muñecas o cosas así, tampoco es lo más recomendable. Entonces, evitar el riesgo de alguna fractura o alguna caída si es que ya tuviste previas en tu juventud. Entonces, si te llegaste a romper tobillos, muñecas, evita algo que te pueda poner en riesgo de sufrirlo, porque si tienes algo de osteopenia, va a ser muy difícil que te recuperes rápido. Y bueno, pues prácticamente sería eso. Alimentación, chequen bien sus hormonas, no se estresen demasiado, duerman, y que sus entrenamientos incluyan todo esto: balance, coordinación, resistencia, movilidad y una sesión de estiramiento y súper rico. Bueno, pues despídenos de este episodio. Muy bien, entonces les voy a invitar a inhalar, agarrar aire, darse un abrazo, darle las gracias a su cuerpo por todo lo que ha hecho por ustedes hasta el día de hoy. Nos vemos.